CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Buenas noches, ¿cómo está? A ver, estamos llenos de cifras. ¿Cuántos exonerados políticos son? Dicen que 157.000. Dicen, yo no lo sé. Dicen. ¿Cuántos falsos exonerados? De los que determinó la Contraloría General de la República, 3.000. Algunos dicen que podrían ser 100.000. Otros hablan de 60.000. Son cifras enormes. De los que verificó la Contraloría, ¿cuánto dinero está mal entregado, apropiado? 60 millones de dólares, es un montón de plata. Imagínense, empieza a multiplicarlo, si es que las cifras hay que multiplicarlas, así que se investiga todo. Estamos en un mar de acusaciones, además. Unos acusan a otros. Se dice que hay que investigar a todos los subsecretarios de la Concertación, que aquí hay parlamentarios involucrados. ¿Vendrán desafueros? Otros dicen que hay delitos prescritos, así que da lo mismo. Está todo prescrito, que tendría que investigar la justicia antigua. Y empezamos a escuchar un lenguaje de abogados que a veces el público no entiende para nada. Luis Hermosilla, abogado, es el jefe, dirige todo el equipo jurídico que ha organizado el Ministerio del Interior para investigar una a una todas las carpetas de los exonerados políticos, donde, habrá que decirlo, hay muchas personas que sufrieron, fueron torturadas, muchas personas que fueron expulsadas y que también ellos han sido estigmatizados porque mucha gente cuando dice exonerado ya tiene la sospecha de que podría ser un ladrón, y sobre el dolor de haber sufrido, ahora hay un nuevo dolor de decir usted también es ladrón. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Tomás, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Lo primero, lo último que yo decía, en medio de esta investigación, ¿cómo distinguir los honestos, las personas que fueron afectadas, que fueron maltratadas, que fueron expulsadas, de los deshonestos, para que no caigan todos en un mismo saco? Yo creo que es una distinción absolutamente necesaria e imprescindible, y además hacer un recuerdo, ¿no? O sea, todo esto se construye, estas leyes se dictan a partir de la inmensa tragedia que significó la situación de derechos humanos en Chile hasta el término del régimen de Augusto Pinochet. Esa situación llevó a que en acuerdos consensuados en la vuelta a la democracia se implementaran distintas políticas de reparación, de mitigación, de hacer un esfuerzo, un gesto en favor de aquellos que habían sufrido la tortura, el exilio, la represión muy brutal, e incluso las pérdidas de trabajo y toda la segregación que significó en su momento la calidad de exonerados políticos. Hay un acto de reivindicación, hay un acto que se intenta que tenga además un cierto contenido material, y eso es lo que se plasma en la primera de las leyes. Lo que no se entiende es que Raúl Selpa viene denunciando esto hace años y años, ¿no? Año 98 que empezó, viene denunciando todo esto. Él fue presidente de la Asociación de Expresos Políticos y Exonerados Políticos. Y nadie lo escuchaba. Y yo veo que Jimena Chong de la Fiscalía de Centro Norte lleva 2 años con este asunto y no avanza. Parece que avanza poquitito. Tampoco avanza que justamente reaccionó el fiscal nacional Sabás Chaguán diciendo que va a intervenir la Fiscalía Anticorrupción. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué esta lentitud? Paso de tortuga. A ver, yo creo que no tengo una explicación al silencio en general, porque eso abarca incluso al periodismo, a todo el mundo respecto a las declaraciones de Selpa. Sí, por eso, pero se dijo, pero quedó en la nada. Fueron voces lanzadas al aire. No solamente él, el año 2008 uno encuentra declaraciones del actualmente senador Camilo Escalona, denunciando la existencia de falsos exonerados políticos. Dijo que se le da indigente. Exactamente, y que no correspondía a la filosofía por qué se había dictado la ley. Estamos hablando de quien fuera presidente o secretario general del Partido Socialista, no sé, en esa época, pero ya el 2008. De manera que en esos casos creo que lo más importante es quién lo dice, para que no haya una suspicacia política. ¿Quién es el responsable de todo esto? ¿Hacia dónde hay que apuntar? ¿A quién hay que investigar? Hoy día la responsabilidad recae sobre las instituciones chilenas, porque la gente debería entender por qué de repente explotó esta bomba nuevamente y por qué con esta fuerza. A una institución uno no la mete en la cárcel. Pero no, está bien, pero entender que aquí hubo un informe de la Contraloría después de mucho tiempo de investigar casos. Y la Contraloría en su informe, de ahora de principios de mayo, entrega 2 cifras que son relevantes. Una, dice que hay 3.000 personas a las cuales se les dio la calidad de exonerados políticos sin serlo. O sea, 3.000 personas que se dice que están en esa condición, más de 3.000 personas, y entrega una cifra muy precisa. Dice, además, hay 5.917 beneficiarios
que accedieron a la pensión no cumpliendo los requisitos de la ley. Y respecto de estos 5.900, casi 6.000 personas, se dice que los pagos efectuados entre el año 2005 y el 2011 suman la cantidad de 60 millones de dólares. Puede ocurrir. Sí. Una cosa, Tomás. Lo grave respecto de esto es que estas personas que la Contraloría dice que no tienen derecho a cobrar, a fin de este mes van a volver a cobrar. Y el próximo mes van a volver a cobrar, y el mes pasado cobraron. Entonces es muy grave que la Contraloría lance la piedra y no entregue la información completa, porque están los listados de las personas, cualquiera de estas páginas de los anexos, e igual que en los concursos telefónicos de la televisión, se le pone 3X a los últimos números del RUT. Ahora, esas personas... ¿Y por qué hace eso la Contraloría? Yo creo que lo hace para proteger la identidad de esas personas. Un criterio que no comparto. ¿Han hablado con el Contralor? Va a haber una reunión, se le va a solicitar una reunión al Contralor precisamente para los efectos que entregue esa identificación, pero también se la estamos pidiendo al IPS. El IPS puede reconstruir esta lista. En mi opinión, aquí no debería seguirse pagando esta pensión a todas aquellas personas que la Contraloría ha indicado como personas que no tienen derecho a recibir estas pensiones. ¿Por qué la lentitud del Consejo de Defensa del Estado? 2 veces le han mandado los antecedentes, ahora los antecedentes de la Contraloría, y como se dice en el campo, ni chus ni mus. Efectivamente. No y no solamente eso, ahora cuando el Ministerio del Interior, el Ministro y la Subsecretaría hacen una denuncia pública, nos piden a un grupo de abogados que colaboremos en la investigación de todo esto y en el ejercicio de acciones para establecer la realidad, obtener sanciones, obtener que se impida el seguir pagando indebidamente, se produce una reacción corporativa contra el gesto que tiene el gobierno en este sentido de evitar que este escándalo siga adelante. Ahora, cada una de estas personas, estos 3.000, ha sido, fue promovido, fue certificado por un político, por un parlamentario. No solamente parlamentarios, distintas autoridades. Está bien, pero parlamentarios estoy preguntando. Sí, hubo parlamentarios, pero la certificación de los parlamentarios era solamente eso. Y ahí puede haber de todo, puede haber falsedad, puede haber error, puede haber verdad, puede haber cualquier cosa. El punto está en acumulación de errores. Está bien, pero de todo eso iba a una comisión. Y esa comisión recibía, entre otros antecedentes, los certificados de los parlamentarios. Y esa era la comisión la que entregaba la condición de exonerado político y en consecuencia habilitaba a esa persona para cobrar. ¿Hay un acuerdo entre los parlamentarios y la comisión? ¿Hay una asociación ilícita? No, esa es una pregunta que la tengo que contestar como abogado. Técnicamente, digamos, no hay una asociación ilícita. Por lo tanto, serían responsables de acuerdo a su participación en toda esta cada uno tiene que responder falsedad. Cada uno tiene que responder por sus propios actos, particularmente las personas que tuvieron roles relevantes en esas comisiones evaluadoras, como también en la dirección del IPS. Hemos escuchado al exdirector del IPS que fue removido de su cargo precisamente. El señor del Campo. El señor del Campo, precisamente por haber objetado estos procedimientos, y hemos visto, y estamos en conocimiento, de decretos dictados por la nueva, la sucesora de él, que son los que facilitaron las últimas nominaciones en esta materia. A ver, ¿podría haber parlamentarios comprometidos penalmente? Yo sobre eso no quiero anticipar ninguna opinión. No quiero. Yo creo que aquí hay que ser extremadamente responsable. Dame un segundo. Este es un problema del país. O sea, aquí se están gastando recursos del país indebidamente. Pero alguien hace las cosas. Sí, está bien, pero el que no creo en una conspiración en esta materia. Yo creo que aquí lo que hay es el aprovechamiento de una situación en la cual la ley que se construyó era una ley que tenía muy pocos controles. Muy pocos controles. Una cosa es que haya pocos controles y otra cosa es que yo actúe mal. Una cosa es que no haya policías en la calle y yo mate a alguien, y otra cosa es que haya los policías y me impidan matar a alguien. Igual mato a alguien. La ausencia de controles no justifica nada. No justifica el actuar criminal, a eso me refiero. ¿Quiénes son los criminales? ¿Hay delito acá? A ver, aquí de hecho hay una persona que fue condenada en el mes de enero-febrero de este año, precisamente por estafar a las personas que querían postular a estos cargos. ¿Hay delitos acá? A mi entender, sí. Por lo tanto, hay autores. Sí. ¿Hacia dónde apunta la autoría? Yo creo que la autoría la encontramos más bien a nivel de Poder Ejecutivo que a nivel de parlamentario. Subsecretarios, como dijo
el ministro del Interior subrogante, Rodrigo Villa? Yo creo que básicamente aquí hay comisiones que trabajaban, que eran las que evaluaban y entregaban los antecedentes en su momento a los subsecretarios de la época. ¿Son las comisiones las responsables, no los subsecretarios, como ha dicho el gobierno? Pero lo que pasa es que los subsecretarios operaban sobre la información que le entregaban las comisiones. Los que evaluaban los casos eran las comisiones. Ya, o sea, el subsecretario recibía los antecedentes y obraba. Hay que preguntarle qué hizo, qué antecedentes tuvo a la vista. Evelyn Matei dijo que todo esto se había creado, acusó a la Concertación de tener un sistema para defraudar al Estado, un sistema, como que la ley hubiese sido crear un sistema. Lo que ocurre es lo siguiente, cuando uno llega a estos niveles, a estas cantidades, no solo de plata, sino que de falsos casos, lo que uno puede ver es que hay un sistema. No, con eso yo no entiendo que ella está diciendo que hay una maquinación dirigida y orquestada para eso. ¿Cómo se explica que justo antes de las elecciones, de elecciones sucesivas, aumentara el número de beneficiados? Hacemos un alto, volvemos en un instante. Luis Hermosilla nos acompaña esta noche, es el abogado, uno de los dos abogados que dirige el equipo jurídico del gobierno para investigar el caso de los exonerados. Y quedó la pregunta pendiente: ¿por qué cuando se acercan las elecciones aumenta exponencialmente el número de beneficiados? Por ejemplo, 1995, 1.355, 1996, 1.310, 1997, 513. Pero ya empieza a crecer a 12.306, 13.901 en 1999, y así sucesivamente. Para las otras elecciones, 130, 194, algunos años, y empieza a subir cuando se acercan las elecciones. 2005, 5.148, 2006, 10.580, etcétera, hasta llegar al 2009, 15.860. ¿Por qué esto? ¿Qué pasó? ¿Se sabe algo, no? Yo creo que aquí hay propios personeros de la Concertación en su momento, el propio senador Escalona y otros, que dijeron que aquí había clientelismo político. Yo creo que aquí habían parlamentarios que tenían oficinas de exonerados. Ya, perdón, pero entonces lo que usted me dice que es la comisión, no, son los parlamentarios los que penalmente podrían estar involucrados, algunos de ellos. No, porque el requisito penal es más alto. Es más, que tener oficina, recibir gente, mentir. Sí, y que emitir el certificado es más alto. Porque uno puede emitir el certificado y la comisión evaluadora, que precisamente tenía que evaluar los requisitos, podía rechazar el requisito. O sea, un parlamentario puede mentir a sabiendas, porque uno miente a sabiendas, lo otro es un error. Mentir y no le pasa nada. Pero todas son cosas que tienen que investigarse, ¿no? Pero si fuera así. Yo no quiero prejuzgar, no es mi papel prejuzgar. Mi papel es simplemente poner a disposición de las autoridades públicas que corresponda para que se investiguen todos estos hechos. Esta curva que tú muestras, que se acercaba a las fechas electorales, es algo que tendrá que investigarse exactamente por qué ocurrió así. El 70% de los 884 funcionarios exonerados del Partido Comunista fueron objetados por la Contraloría. El 70%. Pero hay casos más dramáticos, hay casos de más de 80 personas que al momento en que fueron supuestamente exoneradas tenían menos de 14 años. ¿Cómo se explica eso? La explicación la tiene que dar otro, ¿no? ¿Qué parlamentarios firmaron eso? Esos certificados estamos buscándolos, pero esa información la entrega la Contraloría. ¿Los parlamentarios que firmaron esos certificados tampoco serían responsables penalmente? A primera vista. Eso es una cosa que tiene que determinar la justicia, ¿eh? Pero además, yo creo que aquí hay un rol muy importante que tienen que jugar los tribunales. Aquí hay 2 investigaciones en el Ministerio Público y ha habido ningún avance, ninguno. Hay una investigación en el sistema penal antiguo, en el 34 juzgado del crimen, y todo eso duerme el sueño de los justos. O sea, la justicia no ha operado. No ha operado para nada. Ahora, salvo por la Contraloría, que se demoró un año en hacer este informe. ¿Podría ocurrir el caso de que aquí haya de verdad algunos, no sé si todos, muchos a lo mejor, verdaderos exonerados, pero de empresas que ya no existen, de documentación obviamente que después de tantos años ya no existe, y que por lo tanto no pueden probar su condición, que a lo mejor la probaron mal, en algunos casos, pero que son, y hay un problema de prueba por todos los años, porque hubo una dictadura en Chile por lo demás? Por eso hay que ser tremendamente cuidadoso, y yo trato de ser cuidadoso en esto. Precisamente por respeto a esas personas es que se tiene que evaluar caso a caso la situación de ellos, y al mismo tiempo ser extremadamente duro con aquellos que se aprovechan de esta situación y obtienen una ventaja de orden económico sin haber sido víctima de violación a sus derechos. ¿Es incompetente la actual justicia penal? Porque algunos dicen que el principio de ejecución del delito es antes de que comenzara la reforma. Otros dicen que es un delito de ejecución permanente. Aquí hay varias cosas que pasan. Uno, todo esto se sigue pagando todos los meses. Yo creo que eso es inaceptable. No puede, después del informe de la Contraloría del 9 de mayo,
seguir el Estado de Chile incrementando esos 60 millones de dólares, que lo da como una cifra de una muestra aleatoria. No es que haya revisado el total de los casos. Toma un universo reducido aleatoriamente y de ahí saca estas conclusiones. Y saca 60 millones de dólares de pagos indebidos, esa es la expresión que utiliza la Contraloría. Eso no puede seguir. Y tiene que resolverse de alguna manera, desde el punto de vista jurídico, la forma en que el Estado de Chile no siga entregando un botín a un grupo de personas que no tienen escrúpulos. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una serie de dificultades, efectivamente, de orden penal, pero que en la cual no hay que olvidarse que la prescripción es una institución que se puede interrumpir por la realización de nuevos hechos ilícitos que tengan el carácter de delito. Y aquí podemos estar precisamente en presencia de eso. Yo tengo aquí en mis manos decreto firmado por la señora Lavide Yuma Varas, directora nacional del Instituto de Previsión Social, que es la que reemplazó habíamos hablado recién del señor del Campo, que son de agosto del año 2009, por ejemplo. Yo creo que... Siempre que ella tenga participación penal, porque si no, eso no interrumpiría nada. Pero es que ella tiene una participación bastante relevante en esta materia. ¿Sería responsable penalmente? ¿No es? Eso lo van a determinar quienes corresponda, pero nosotros vamos a poner estos antecedentes, que por ejemplo tengo en la mano, los vamos a poner a disposición del Ministerio Público. Estos hechos corresponden al sistema procesal nuevo. ¿La señora Yuañán sería responsable de algo? La señora Yuañán tiene una participación muy activa en Me esta refiero materia. a Marta Yuañán. Marta Yuañán, sí. Ella tiene una participación muy activa. Ella entra en conflicto directo con el señor del Campo, el que era director del Instituto del IPS. Ella logra y obtiene que él sea sacado aquí. Entra en un conflicto muy duro con todos aquellos que le reprochaban el comportamiento de ella, como el señor Campuzano, que era el fiscal del IPS. Ya el año 2008, ella fue severamente cuestionada, y hay información de prensa en esa materia. El 2008 fue severamente cuestionada por la existencia de personas con las cuales, por ejemplo, se les ponía un RUT simulado. Un RUT se inventaba una persona que el nombre era real, pero el RUT se simulaba un RUT. Esas afirmaciones y afirmaciones del propio senador Escalona tuvo que contestar ella ya el año 2008. Entonces, lo que yo pretendo aquí es mirar el tema de una forma mucho más técnica y mucho más institucional. Después del informe de la Contraloría, ninguna institución pública en esta materia puede permanecer sin abandonar sus obligaciones legales y constitucionales, puede permanecer tranquila como si no hubiera pasado nada. ¿Se van a revisar los 167.000 casos? 157.000 casos. Se van a revisar uno por uno, todos los que se van a hacer. Todos. Todos. Vamos a hacer un alto y vamos a hablar de otro tema totalmente distinto, del caso del asesinato de la familia Luxinger Macay. Volvemos en un instante. El 4 de enero de 2013 murió el matrimonio formado por Werner Luxinger y Vivian Macay. Todo esto en su fondo Lumahue. Hay una persona que está sindicada como responsable de ser juzgada en los próximos días, Celestino Córdoba Tránsito, un machi que no ha hablado. Abogado querellante, abogado por parte del gobierno, nuestro invitado Luis Hermosilla. No ha hablado nada, ¿no? No ha dicho nada. La información que yo tengo es que no ha prestado, no se ha comunicado ni siquiera con la Defensoría Penal Pública. O sea, no tiene abogado defensor. No, tiene abogado defensor, pero entiendo que no ha entregado información, pero eso se entiende como una negativa completa, ¿no? Eso no es un obstáculo para que sea llevado al juicio. No es obstáculo, pero lo conveniente es que colabore, no colabora. Pero habría que estar en la mente de un hombre que es capaz de hacer lo que hizo Celestino Córdoba. 8 encapuchados. ¿Dónde están los 8? Los otros 8 yo creo que están en la misma región, están en la zona, son cercanos a él, son conocidos por él. La policía sigue trabajando y los fiscales siguen trabajando en identificarlo. Pero tantos meses. Sí, pero esto... ¿Fracaso? Hasta el momento. No es un fracaso, hay un trabajo... Sería muy injusto con la gente que ha trabajado horas, días y noches, los policías que han trabajado en identificar a toda esa gente. Bueno, uno puede trabajar mucho tiempo y fracasar. Pues sí, pero es que no es fácil. No es fácil porque aquí hay que juntar prueba que tenga un estándar suficiente para que supere los niveles de convicción que tienen que alcanzar los tribunales en materia como esta, que son niveles bastante altos, particularmente los tribunales de la novena región. Particularmente los tribunales de la novena región. ¿Es que acaso tienen niveles distintos a los del resto del país? Es mi impresión, sí. ¿Y niveles distintos respecto a una persona mapuche respecto a un no mapuche? Yo creo que sí. O sea, los jueces están comprometidos. En muchos casos yo creo que impera una interpretación de las normas legales de jueces
particularmente jueces de garantía, que facilitan el trabajo de la defensa. Eso es, hay muchos antecedentes sobre eso. ¿El disparo que recibió Celestino Córdoba provenía del arma de Luxinger? El disparo que recibió, provino de parte del arma de Luxinger. Coincide el ángulo de tiro con el lugar donde se parapeta, por un lado don Werner Luxinger y por el otro lado donde está Celestino Córdoba, donde se encuentran los cartuchos. Hay mucha evidencia. Yo creo que aquí esta investigación que hizo la Fiscalía Regional y la Fiscalía de Temuco es muy completa. ¿Participó en otros delitos? Sí, participó también en el atentado pocos días antes, en el mes de diciembre, a la familia Seco Furcade, que es una familia en la cual la gente se podrá recordar en que no solamente fueron quemadas sus casas, maltratados, sino que además permitieron, o hicieron que fueran quemadas las mascotas, que eran unos perritos que tenían esta familia. ¿Cadena perpetua calificada para él? Es posible, eso es lo que vamos a intentar. Nosotros no somos los únicos querellantes, los querellantes también, evidentemente la familia Luxinger, que ayer estuve con ellos en la ciudad de Temuco, con el hermano mayor, están francamente afectados como podría cualquier persona que está viendo este programa imaginarse, de llegar a la casa de los padres y ver que la casa se encuentra quemada y que lo último que supo de ello fue precisamente la comunicación por vía celular de la madre, pidiendo auxilio, escondida, avisando que su marido estaba golpeado, que estaba herido, y todo ese auxilio llegó tarde. ¿Una pena inferior a esta, al presidio perpetuo calificado, sería un fracaso? Yo creo que tú tiendes a preguntar si las cosas son fracaso o éxito como si fuera todo blanco o negro. No, pero ¿ustedes esperan algo? El esfuerzo ¿Qué es lo que consideran hace, ustedes un fracaso? Sí, el esfuerzo nuestro es precisamente obtener el máximo de la sanción penal y que las conductas sean calificadas como conductas terroristas, porque creo que este es precisamente un caso en el cual se tienen que aplicar las normas de esta ley. Por lo tanto, no alcanzar eso no es un éxito. Lo pregunto de otra manera. Para ustedes. Bueno, si lo quieres simplificar, tomar de esa manera... Es que no lo simplifico, pero ¿qué esperan ustedes? ¿Qué es lo inferior? Lo estoy diciendo, la pena máxima, que en este caso es el presidio perpetuo calificado, sí, evidentemente. Si no es esa, claro. Evidentemente estamos trabajando todo para eso, y para eso ha trabajado particularmente mucho la Fiscalía. ¿Se espera, ya que se conocen las investigaciones, se espera para cuándo, si es que están cerca, más que para cuándo, están cerca de identificar a los demás responsables? Aquí hay dos investigaciones paralelas. Una, la que tiene que ver con Celestino Córdoba, que tiene un avance inmediato. Hoy día se nos ha comunicado que la audiencia de preparación de juicio oral va a ser los días 4 y 5 de julio, precisamente cuando se cumplan 4 meses del asesinato quemado de este matrimonio. De manera que esta causa va a avanzar. Respecto del resto, yo prefiero no dar información acerca de su nivel de avance, pero tenemos conocimiento de buenas pistas que se están siguiendo. ¿Tienen personas más o menos en la mira? Hay una determinación general de quiénes pueden ser los responsables. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. Luis Hermosilla nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.